acá en El Salvador. Y sí, efectivamente, este 31 de octubre nosotros los salvadoreños estamos de fiesta porque el decreto de la Asamblea Legislativa declaró este día como Día Nacional de la Iglesia Evangélica. Así que felicidades a todos y cada uno de aquellos que estamos en esta celebración. Bendiciones para ti que me acompañas en esta oportunidad. Estoy celebrando el decreto que se realizó el pasado 17 de octubre del 2013 acá en mi país, que proclamó este día como el Día Nacional de la Iglesia Evangélica Protestante. Y por supuesto que vamos a hablar de lo que pasó un 31 de octubre de 1517. Vamos a hablar de la reforma de Lutero. Y claro que me imagino que tú has escuchado hablar más de alguna vez sobre este personaje histórico que fue Martín Lutero, sobre la reforma que consistía en 95 tesis. En esta oportunidad quiero compartir contigo por qué nosotros como hijos de Dios cristianos, como evangélicos protestantes, estamos celebrando este 31 de octubre. Vamos a ver qué decían esas 95 tesis. Y para entrar en materia, pues quiero compartirte el significado de reforma. Y este consiste en modificar algo para mejorarlo. Y este fue el caso de Martín Lutero con la reforma que él presentó con sus 95 tesis, donde dejaba claramente su criterio que iba en contra de las indulgencias. ¿Y qué es esto de las indulgencias? Primero que nada, lo que tú tienes que saber que esto venía de la Iglesia Católica. ¿Quién se lo inventó? Pues fue el Papa X. El Papa X envió a su monje Juan Tetzel, lo voy a estar dando ahí, Juan Tetzel, que recorriera Alemania en busca de compradores, porque las indulgencias se vendían y garantizaban el perdón de todo pecado. ¿Por qué las vendían? Porque el Papa X quería terminar la Basílica de San Pedro allá en Roma y le faltaba dinerito. Así que se le ocurrió dar estos certificados que se llamaban indulgencias con el sello y la firma del Papa. Y Juan Tetzel era el que daba la noticia, era el que hacía llegar esto a aquellas personas que en vida podían comprar, pero no se quedaba así, sino que garantizaba el perdón también de aquellos que ya habían pasado a una mejor vida, aquellos que ya habían fallecido, les garantizaba que su alma salía del purgatorio. Punto número 2 de esto. Vamos a ver qué era el purgatorio o qué es el purgatorio según la Iglesia Católica. Ahora bien, el purgatorio según la Iglesia Católica consiste en un lugar de tormento. Déjame decirte que la explicación que ellos dan es la siguiente: que todos nuestros pecados antes de habernos bautizado son perdonados por el sacramento del bautismo, pero todos aquellos pecados luego del bautismo son perdonados conforme a estas indulgencias, porque si alguien fallecía en pecado, pues su alma se iba al purgatorio y allí era atormentado por fuego hasta que uno de sus familiares compraba la indulgencia y esto le acreditaba todo perdón de pecado. Y así pues su alma salía de ese lugar de tormento. Más equivocada no puede estar esta teoría ridícula y pues por supuesto contraria a la doctrina que tenemos nosotros por medio de la Biblia. A la luz de la palabra vamos a ir allá a Hebreos capítulo 9, versículo 27, donde vamos a ver si existe o no este purgatorio. Y dice la palabra de Dios allí en Hebreos 9, 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto
el juicio. Así que esa falsa doctrina, esa ideología de que existe un lugar que va a purgar los pecados por medio del fuego y que después, comprando estas indulgencias, pues volvemos a ser limpios delante de Dios y salimos de ese lugar de tormento. Mentira. La palabra de Dios dice claramente que esto es falsa doctrina, esa es doctrina de demonios, porque claramente nos especifica la palabra de Dios que una vez muere todo hombre y toda mujer y luego de eso va al juicio. Pero si somos hijos de Dios, vamos a ir directamente al tribunal de Cristo. Y si no lo somos y hemos muerto sin Cristo en nuestro corazón, pues vamos a ir directo al trono blanco de Dios para establecer todo juicio de cada hombre y de cada mujer. Ahora sí, teniendo claro qué significa el purgatorio y qué son las indulgencias, nos podemos dar cuenta que Martín Lutero estaba en lo correcto, estaba en contra de toda esta falsedad que la Iglesia Católica había desatado, porque todo aquel que conocía esta forma de comprar o de pagar los pecados para ser limpios, ellos y sus familiares, era una farsa. Y por eso Martín Lutero presentó a sus 95 tesis, hablando y dejando clara la palabra de Dios, que refutaba toda esta falsedad en la que se encontraba en ese entonces Alemania. Para que tú lo sepas, pues Martín Lutero era originario de Sajonia Eisleben de Alemania. En 1483, pues este personaje llegó a la vida. Y luego de que él atravesara una tormenta eléctrica, supo que él quería ser monje, ya que él tenía miedo a morir y parar su alma en el infierno. Y luego que él pues se ordenó de monje, inició con una serie de cursos allá en la Universidad de Wittenberg, y en 1512 él impartía clases sobre el libro de los Salmos. Para en 1515 inició lo que cambiaría la historia de la que ahora nosotros conocemos. Comenzó a impartir seminarios de la carta a los romanos. Y otra de las citas que inspiró a Martín Lutero por medio del Espíritu Santo fue la cita bíblica de Romanos capítulo 5 versículo 1. Dice su palabra: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y él realizó una investigación profunda, él escudriñó la palabra de Dios, y te recuerdo que escudriñar es investigar, es buscar el significado para llevarlo a la práctica, porque la palabra de Dios la debemos de poner en práctica, y él lo hizo y encontró allá en el original griego la palabra justificado, que significa que Dios declara sin culpa y sin pecado a aquel que acepta el sacrificio de Jesucristo. No hay otra forma en cómo el hombre va a obtener la salvación. Olvídate de las indulgencias, olvídate de poder pagar por nuestros pecados. Esto no es así, porque su salvación, la salvación que Jesucristo nos ofrece, es gratuita, es por gracia inmerecida, no es por obras para que nadie se gloríe. Así que aquí queda bien claro y se desbarata esa falsa doctrina que imparte la Iglesia Católica, que por medio de las indulgencias tú y yo vamos a obtener el perdón de pecados. Esto es mentira, ya que solamente el perdón de pecados viene por medio de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y la última cita que voy a compartir contigo en este día está allá en 2 de Corintios capítulo 5 también. En Corintios 5:21 dice su palabra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. ¿De quién está hablando? Pues claro que de Jesucristo. Él es el único que puede limpiar todo pecado, no importa qué tan grave, no importa qué tan
pesado, no importa qué, de tantos años que llevan ese pecado haciendo o cometiendo ese pecado, no importa, la sangre de Cristo es la única que puede perdonar todo pecado del hombre o de la mujer. Y ahora sí nos podemos dar cuenta que la base fundamental de estas 95 tesis era llevar ese argumento que dejaba claro que las indulgencias no podían proceder en cuanto a cualquier perdón de pecados. No, porque la indulgencia no podía hacer absolutamente nada. Así que esta reforma nos llevó a comprender que nosotros debemos de estar basados en la roca que es Cristo, que nuestro fundamento debe de ser la palabra de Dios, porque te recuerdo que el verbo es Dios, porque dice su palabra allá en Juan, y lo vamos a leer. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo del 1 en adelante, dice su palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por lo tanto, toda falsa doctrina, toda especulación, toda mentira, todo aquello que alguna vez la Iglesia Católica pretendió hacer en contra de sus feligreses queda desbaratada, porque la palabra de Dios es clara, es infalible, irrefutable y no se contradice. Así que hasta acá el video de hoy, donde aprendimos por qué razón nosotros estamos celebrando el 31 de octubre. Lo celebramos gracias a la reforma que llegó a abrirnos la capacidad del entendimiento de la palabra de Dios. Nos impulsa a seguir hacia adelante, perseverar, sobre todo a la luz de la palabra, teniendo muy en cuenta los fundamentos de la verdadera iglesia de Cristo Jesús. Suscríbete a este canal, dale like, compártelo con alguien que lo necesita, a alguien que le quieras compartir que esta fecha se celebra, porque tenemos un motivo por qué hacerlo, y es porque ahora nosotros podemos ir en contra de toda aquella falsa doctrina y podemos ir por medio de el camino que es Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Hasta acá el video, y te pido pues que lo compartas con alguien que lo necesita. Bendiciones para ti, nos vemos por acá después.